Listo, empezó a grabar. Vamos a mostrar el Excel. Bien, ¿se acuerdan que ustedes dibujaban los gráficos de esta forma? Ponían el tiempo en el eje horizontal y el espacio recorrido en el eje vertical. Pero la única diferencia es que ahora el recorrido está como particionado, cortado. ¿Por qué? Porque cada tramo representa un movimiento diferente. Si yo miro el gráfico, me dice que yo empiezo en 0,0, es decir, el punto inicial. Después a la hora llegué a 10 metros, a 10 kilómetros, que está acá, este punto. A las 2 horas llegué a 20 y a las 3 horas llegué a 20 y así sucesivamente. ¿Qué pasa en cada recorrido, en cada parte? Tenemos unas partes que tienen una inclinación hacia arriba, que es creciente y tiene una parte decreciente. Y a su vez hay partes planas, horizontales. ¿Qué representa cada uno? Si uno ve el gráfico, pasa el tiempo, Que uno va, o sea, sí, que uno va, o sea, mantiene, va acelerando, después en la plana es que mantiene la velocidad, digamos, después que vuelve a subir y después que baja, o sea, que acelera y que desacelera. no. Está cerca, pero no tan cerca. Acordate que todavía sigue un MR1, no hay aceleración. Lo que hace es que vos pensás que es una persona caminando, que sale de la casa, del punto cero. Claro. Camina 20 kilómetros a una velocidad constante, que es esta pequeña parte. Es decir, que hace en una hora, hace 10 kilómetros, en 2 horas 20 kilómetros. Entonces, ese trayecto que está acá es una velocidad constante, porque recorrió la misma distancia entre cada tiempo. Entre 0 y 1 recorrió 10 kilómetros, entre 1 y 2 recorrió 10 kilómetros. No hubo un aumento de velocidad. Si hubiera sido aumento de velocidad, esto tiene que darte otro número. Entonces, en ese primer tramo, la persona se aleja de su casa, por ejemplo, que es el punto cero, y recorre 20 kilómetros durante 2 horas. Ahora, en el segundo tramo, que está acá, fíjense acá que dice 20 y 20. ¿Qué piensa que pasó acá? A las 2 horas están en la posición 20 y en las 3 horas están en la posición 20. Se detuvo. Exacto. Se detuvo una hora en ese punto. Es decir, por ejemplo, que está esperando en el kiosco que está lleno, en la cola. Una hora, bastante lleno. Para comprar factura. Sí. Est- Estuvo una hora ahí, esperando. La farmacia, capaz, que viste, la farmacia tarda un montón de tiempo. Estamos una hora. Y después, al pasar la hora, empezó a obtener de vuelta una velocidad constante, empezó a caminar a una velocidad constante. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque ahora la velocidad constante es mayor. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque el primer paso iba de 10 en 10. Ahora va 20 en 20, va 20, 40, 60. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en este tramo va a ser mayor. Se duplicó. Se duplicó, va más rápido. Pero siempre mantuvo durante las 3 horas y las 5 horas la misma velocidad. Eso es importante que se acuerden. No vimos un URB, solamente hicimos cálculos, gráficos no hicimos. Siempre mantuvo la velocidad en ese tramo. Y después, cuando llegó a 60 kilómetros, se olvidó la llave en la casa, dejó la llave puesta en la puerta, me ha pasado miles de veces, y se tuvo que volver hasta la casa. ¿Sí? Retrocede. Dicho físicamente, tenemos avanza, el primer tramo. Se mantiene estático, quieto, reposo, este tramo que está acá. Después, el tercer tramo avanzó, pero avanzó con mayor velocidad. Y el último tramo retrocede, pero ¿con qué velocidad? Si se fijan que el gráfico, la velocidad de este tramo y este tramo es muy parecida porque tiene la misma inclinación. Entonces yo supongo, por el gráfico, que la velocidad es la misma. Claro.
¿Sí? Esto es solamente analizando el gráfico, sin hacer ningún cálculo. Ah, por estilo. Eso es un análisis de gráfico. ¿Se entendió el análisis? Sencillo. Sí, sí. Me aguanto un minuto y busco agua porque así lo. Porque estuve dando clases hasta recién, me quedé sin agua. Sí, vaya Un tranquilo, segundo. profe. Listo, volví. Eh, la casa es chica, mi casa. Yo la conseguí. Bueno, quedamos acá en el gráfico. Ahora, ¿qué se puede preguntar al gráfico? Las preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿cuál es la posición de Lucas, que soy yo? Pues yo me puse en el problema. A las 5 horas. Entonces yo miro el gráfico y digo que a las 5 horas yo hago como si fuera la batalla naval. Digo, 5 horas acá abajo, horizontal. Yo hago una línea hacia arriba y toco la gráfica. Donde toca la gráfica, hago una línea vertical para que me dé el espacio. Y me da que se encuentran a 5 horas de haber recorrido, me encuentro a 60 kilómetros de la posición. Desde el punto inicial sería. Exactamente. Siempre es desde el punto inicial. Desde cero, que es el punto de tu casa, mi casa, por ejemplo. Yo me fui a mi casa, hice todo este recorrido y me volví. Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es la posición de Lucas a las 5 horas? ¿Cuál es el tiempo cuando se encuentra a 30 kilómetros del punto inicial? Es decir, al revés hay que hacer. Tenemos el espacio 30 y después vamos a 30 y de ahí proyectamos una recta a la gráfica. Que fíjense que corta justo en la mitad. Ese punto no está acá, en la tabla, pero la gráfica sí lo representa. Entonces vamos 30 y da justo la mitad entre 3 y 4. ¿Cuál sería la mitad entre 3 y 4? ¿Qué número sería acá? 3,5. 3,5, exactamente. Uno de los tiempos va a ser 3,5, es decir, cuando pasó 3 horas y media yo me encontraba a 30 kilómetros de mi casa. Ahora, como el gráfico va y viene, va a tener dos puntos en 30. Va a tener este acá y va a tener este acá. Y acá. En 3,5 y en 6,5. Exactamente. Es decir, que cuando pasaron 3 horas y media desde que salí de mi casa, estaba a 30 kilómetros y cuando pasaron 6 estaban en la misma posición, volví a la misma cuadra. Entonces sería la respuesta. El tiempo en la posición de 30 kilómetros es 3,5 y a las 6,5 horas. 3,5 es decir, es 3 horas y media. Sí, 6,5, 3 horas y media, 6 horas y media. Ahora, otra pregunta que te pueden hacer es ¿cuántos kilómetros recorrió en total? Pues ustedes tienen que sumar lo recorrido en cada tramo. Sería, si yo miro el dibujo, acá recorrí 20 kilómetros, acá nada, cero. Acá sería 40 kilómetros. A ver, ahora sí. Acá recorre 40 kilómetros, entonces el recorrido, la mitad del recorrido es 60. Hola, profe, perdón. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, Me alegro. Ahí estamos grabando, si genial, después genial. última podés ver los minutos anteriores. Dale, gracias. Bien, entonces tenemos el primer tramo, recorrió 20 y después acá cero y acá 40. Entonces en total, alejándose de su casa, hice 60 kilómetros. Y a la vuelta hice ¿cuánto? A ver si se dan cuenta. ¿Cuánto caminé? 60 kilómetros. 60 kilómetros. Porque volví a mi casa. O sea, no hay. Claro. Perfecto. Entonces, ¿cuánto hice en total? 60 en ida, 60 en vuelta, recorrí 120. 120 kilómetros. Exacto. Otra pregunta. ¿Cuántas horas estuve detenido? ¿En qué parte estuvo detenido el gráfico? Dijimos, este es el tramo uno. Entre la hora 2 y la hora 3. Exactamente. Siempre es bueno eso decir entre qué tiempos. Yo digo, para la respuesta, si entre las Por ejemplo, 2 y las 3 horas de salida yo estuve detenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto sería?
¿Cuánto tiempo estuve detenido? Una 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 y hora. una. Exactamente. Una hora entre 2 y 3. O sea, 2 horas de salida de mi casa, 3 horas. ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo? No es tan complicado como parece. Viste que parece re complicado no ver el gráfico, pero es leerlo y entender lo que dice. es pensar un poco nomás. Sí, Sí, también. sí. Está bueno. Es algo gráfico. Los gráficos, es algo importante que ustedes aprendan a trabajar con los gráficos porque ahora todo se maneja con gráficos. Todo lo que es ahora del COVID, es todo gráfico. Es para que no le metan el perro, vamos a decir. Sí. Porque si uno se pone a ver bien los gráficos que, que suben, hay que ver los detalles. Entre qué tiempos, entre qué población, qué parte, con qué compara. Y para que a ustedes les sirve para entender los gráficos estos, más esta época. Eh, Seguimos. ¿Entre qué tiempo la persona avanza y retrocede? Entonces, ustedes lo van a decir por los tramos. Lo pueden decir por los tramos. Tenemos, ¿entre qué tiempo avanza, por ejemplo, acá? La avanza Entre es este 0 y pedazo. 2 y ¿Sí? 3 y 5. Entre 3 y 5 es 1, está bien. ¿Y el otro? 0 y 2. 0 y 2. Claro, porque entre 2 y 3 dijimos que está quieto. Entonces, yo Tiene digo claro. que avanzó entre 2, 0 y 2, que lo puedo llamar tramo A. Este es el tramo B, tramo C y tramo D. O le ponen números, tramo 1, tramo 2, tramo 4, 3, tramo 4. 3, 5 y retrocedió, ¿cuánto? ¿En qué tres tiempos? 5 al 8. 5 no. Exacto. Después, otra pregunta. ¿Cuál es la posición inicial y la final? ¿Dónde empieza la gráfica en el espacio y dónde termina la gráfica en el espacio? O sea, la distancia, la posición. Acá es donde empieza y En acá cero. en cero. Empiezo de mi Y casa y claro. termina mi casa. Puede ser que el gráfico diga esto y acá, así. Lo bueno de Excel que te permite cambiar los números y ya te cambia el gráfico. Bien, acá. Acá no es lo mismo de hoy. ¿Por qué? Porque dice que yo estoy al principio a 10 kilómetros de mi casa, posición inicial, y la final, ¿cuál sería? Y casi llegando a la casa. Sí, sí, Un ¿cuánto? poco antes. Fíjense, es la mitad más o menos. Claro. No, Me pusieron que se le cayó serían internet a 5 alguien. kilómetros. Exactamente, 5 kilómetros. ¿Se entiende? 5 kilómetros de la posición, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando trabajamos punto de referencia? Es la posición que te sirve a vos para decir de dónde estoy. Yo estoy a 10 kilómetros de qué, de mi casa, de algo. No podés decir estoy a 10 kilómetros. Tenés que dar un punto de referencia o un punto cero. Es decir, estoy a 10 kilómetros de Santa Fe. Estoy a 10 kilómetros de la estación de servicio. Estoy a 2 cuadras de Jerárquico, por ejemplo. Estoy a 5 cuadras del Cuyen. Siempre se toma un punto de referencia que es el punto cero. En este caso, como soy yo caminando acá, en este ejemplo, estoy a 10 kilómetros en el punto inicial de mi casa y al final, el punto final está a 5 kilómetros de mi casa. Después, ahora viene la parte matemática. ¿Cuál es la velocidad de cada tramo? ¿Hasta ahora entendieron todo esto? ¿Quieren hacer una pregunta de todo esto? No, yo entendí todo. ¿Los demás? Yo más o menos, en realidad. ¿En cuál, qué te perdiste? O sea, entendí que el tema de los 10 kilómetros. Pero bueno, como entré tarde, después lo voy a ver y capaz que lo Dale. entiendo. Después vemos otro ejemplo diferente y lo vamos a analizar entre todos. Dale, dale. ¿No? Después, otra cuestión, como trabajamos cinemática, trabajamos también calculamos la velocidad de cada tramo. Para calcular la velocidad, ¿se acuerdan que era distancia sobre tiempo, dividido el tiempo? Sí. Bien. Y la fórmula real de velocidad es, así tengo por acá, es esta. Espacio final menos espacio inicial, o posición final menos posición inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial.
Y la versión resumida es distancia dividido tiempo o espacio dividido tiempo. En el Claro, gráfico tenemos que usar esta, porque tenemos puntos iniciales y puntos finales en cada tramo. claro, Porque antes decíamos, un auto recorrió 100 kilómetros en 2 horas. ¿Qué velocidad viajaba? Entonces, como no tenías un punto de referencia, tenías ya la resta del espacio final menos inicial, y el tiempo como que se también tenía la resta, simplifica. se simplifica el cálculo. Pero acá tenemos que, como tenemos puntos iniciales y finales, tenemos que hacer la resta. No es difícil, es bastante sencillo porque siempre es lo mismo. Porque vamos a volver a la fórmula de antes, que era más fácil. Venga, listo. Entonces, dijimos que vamos a separar por nombres. Este era el primer tramo, el tramo A, este el tramo B, el tramo C y el tramo D. ¿Sí? Sí, 1, 2, 3, 4. 4 tramos. Entonces calculamos la velocidad en el primer tramo. Entonces yo digo, ¿cuál es la posición final de este? Sería 20 20. kilómetros. Y la posición inicial es donde empezó, 0. La fórmula era espacio final menos espacio inicial. Entonces, último menos primero, o sea, 20 menos 0. Claro. ¿Siguen? Sí, sí, Dividido el tiempo final, es decir, donde termina el trayecto y donde empieza el trayecto. Ahí voy, ya respondo. No sé si fue una manito o fue. Yo, sin querer, quería Ah, sí, apretar el creo. micrófono. Dale. Entonces nos quedaría 2 menos 0, que sea 2 menos 0 abajo, y arriba nos quedaría 20 menos 0. Es decir, numerador 20 menos 0 y denominador 2 menos 0. Entonces nos va a quedar 20 dividido 2, claro. ¿sí? La velocidad va a ser 10 kilómetros por hora en ese trayecto. ¿Sí? ¿Me Sí, entendieron? sí, sí. Sí. En la parte B, dijimos que estás quieto. Si vos estás quieto, estás en reposo. ¿Qué velocidad tendrías que tener si uno piensa, lo razona con todo lo que ya aprendieron? ¿Qué velocidad tenés si estás quieto, sentado en un lugar? 0. Cero. Cero, nada. Cero. Entonces, puedo poner cero, pero se puede calcular eso porque es física. La física se fundamenta, justifica con resoluciones matemáticas. Entonces tomo, la posición final es 20, ¿no? Sí, Acá. ¿Y la inicial? Es esta, 20 20. también. Los tiempos son 2 y 13, o sea, 3 menos 2. Siempre Claro, el último menos el primero. Ujú. Entonces nos va a quedar 20 menos 20 dividido 3 menos 2. Nos va a quedar 20 menos 20, 0, dividido 1, 0 dividido 1, Cero. 0. 0. A ver si son tan duchos. 1 dividido 0, Cero. no, No, no ¿No? se puede. Uno. tampoco. No, Queda no con se puede coma dividir hasta. entre 0. Exactamente, no se puede dividir por 0. No existe resultado. Ustedes si no hacen calculadora, están aburridos un momento, hagan 1 dividido 0 y dice error. Oh ¿Por qué? my Porque God. no se puede dividir un objeto en 0 partes. Acuérdense que la división es dividir, separar. Claro. ¿Ok? Una anécdota. No nos va a servir para acá, pero cuando 0 dividido 1, 0. Ok. Ahora, Claro, al en la revés sí. parte. Sí, al revés sí, porque vos podés. Al 0 es un número, se dice neutro. No tiene. Perdón, el 1 es un elemento neutro, no afecta al número original. Claro, Multiplicadas por 0. 1 por 0, sí, podés hacer. Después, la velocidad del punto C, que sería acá, este que está acá. Fíjense que se ve con mayor inclinación, si lo pueden apreciar, que este de acá. Sí, está Ujú. mucho más levantado, Sí, mucho más empinado. Entonces, yo al verlo así, yo puedo decir que la velocidad acá, yo caminé más mayor. rápido que acá. Claro. claro, se puede ver a Así a simple simple vista. vista. Simple vista vos ves eso. Que tal parte es
más rápida que esta. Ahora, lo puedo justificar matemáticamente, como hicimos recién. Posición final menos posición inicial, que sería 60 menos 20. 20. ¿Y el tiempo cuál sería acá? Así ya lo cacharon. 5 y Menos 3. que 3. Menos 3. Exactamente. Acá quedaría 60 menos 20, 5 menos 3. Nos queda 40 arriba y un 2 abajo. La Claro. velocidad como respuesta nos da 20, nos da que es el doble, como dijiste vos hoy, que era el doble de la velocidad. Sí. Y ahí lo justificaste. Está el cálculo justificado, está así, está perfecto. Verificado matemáticamente. Verifica matemática. Siempre la física se justifica, es como que está muy de la mano con la matemática. O sea, necesita las herramientas matemáticas para justificar la física. Este tipo de física. Hay otro tipo de física que son teóricas, que son más complicadas y son fórmulas mucho más complejas de entender. Sin Eh, funciones. seguimos. ¿Se entendió ahí? Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí. Ahora vamos a calcular la velocidad de este trayecto, el de la vuelta, retroceso. Como no hay ningún corte, yo cuando digo corte es cuando pasa esto. Se Cambio de corta el velocidad. dibujo, ¿sí? Puede ser que Puede ser. cambie de velocidad muy bien, puede ser que no se corta completamente, puedo poner, por ejemplo, acá, que es el punto 4, yo acá le puedo poner 30, entonces me cambia la gráfica y yo digo que esta velocidad acá va a ser diferente a esta velocidad, porque tiene más inclinada que esta, y entonces acá Claro. tendrías un tramo más. Ujú. ¿Se entiende? Sí, Pero sí. acá, como es proporcional, se da la misma velocidad. Si yo quiero calcular la velocidad de este pedacito, se puede hacer lo mismo. Hacer 40 menos 20 sobre 4 menos 3. Te va a quedar 40 menos 20, 20 dividido 1, 20. Y te da la misma velocidad que calculaste en todo el trayecto. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante en todo este dibujo. Claro, no cambia. No cambia porque no hay un corte de velocidad. Acá, vamos a calcular acá. Acá pasa lo mismo, acá no tenemos un corte. Entonces yo puedo usar este punto inicial y este final para hacer el Ujú. cálculo. Vos lo podés Claro. hacer por tramo, podés hacer este pedacito y después haces este pedacito. Pero como sabemos que es completamente recto, la velocidad va a ser igual. Si yo calculo hasta acá o hasta acá, va a dar el mismo valor. No se haga el cálculo. ¿Cuál sería la posición final? Que es acá. Ahí La está vuelta, la trampa. o sea, 0. 0, muy bien. 0. ¿Y la posición inicial? 0. Los No. 60 kilómetros. O sea, el 60. punto más lejano vendría a ser. Exactamente. Siempre Ah, es el claro. último, piénsenlo así, es el último no menos el primero. Si vos tenés que mirar de izquierda a derecha la gráfica, si vos seguís con tu dedo, Sí. el dedo yo tengo el mouse, Ujú. ¿sí? Vos empezás acá. Este es el primero y este es el último. Primero y último, primero y último. Y se resta último menos primero. Entonces nos va a quedar 0 menos 60. Y el tiempo va a ser, ¿cómo va a ser el tiempo? 8 menos 5. 8 menos 5, exactamente. El tiempo, lo bueno que tiene el tiempo, que el tiempo no se puede retroceder. Porque si no tendríamos que volver en el tiempo, necesitamos una máquina del tiempo. Entonces siempre es un tiempo mayor menos uno menor. Necesitaríamos el DeLorean. Exactamente. Entonces, cuando yo resto 0 menos 60, me va a quedar negativo. Porque 0 menos 60 es una resta negativa. 60 dividido 3 te va a quedar menos 30. Y ahora, ¿por qué es menos 30? A ver si se acuerdan. Tiene que ver con la parte de vectores. ¿Cómo? Tiene que ver con la parte de vectores. ¿Por qué da menos 30 la velocidad? Porque reduciste. No, No, porque volviste. porque volviste. ¿Cambiaste de qué? El sentido. El sentido, exacto. La dirección es la misma, porque vos vas en línea recta, suponemos que es recta. Claro. Pero estás volviendo, cambiás de sentido. Entonces, al cambiar de sentido, cambia de signo. Ok, ok. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. Claro. ¿Sí? Pues estás volviendo, retrocediendo. Te estás acercando a tu punto de inicio, o punto de origen, o de tu casa.
Entonces te da menos 30. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo tengo que decir cuál de esta velocidad es la más rápida. ¿Qué es 20? La del tramo 3.5, creo que era. Claro, el D, exactamente, porque dice la rapidez es el valor. ¿Cuál es el valor más grande? O sea, Claro, el 30 kilómetros por hora. exactamente. ¿Todo me entendido hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí, sí, sí. Bueno, calculamos otra Sí, velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, ahora otra cosa que se puede pedir, ¿cuál fue la velocidad promedio de todo mi viaje? Entonces, lo que yo tengo que hacer, vamos a hacer lo que hacemos con los promedios, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calculaba un promedio de algo? Se sumaba a todos y se dividía por la cantidad. Exactamente, entonces nos quedaría sumar de a 10 más 0 más 20 más 30. Y fíjense que al 30 no le puse el signo. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular cuánto me moví, cuál fue mi velocidad, mi movimiento. No me importa si venía o volvía. Ujú. Claro. Entonces yo uso lo que es el valor absoluto en módulo, o sea, siempre uso valores positivos. Entonces al 30 lo sumo positivo. Ok. ¿Se entiende la idea? Sí. Pues yo quiero saber más o menos cuánto moví. Si hice para atrás o hice para adelante, indistinto, porque es una velocidad promedio. Entonces yo sumo todas las velocidades y lo divido por 4, porque son 4, 10, 0, 20, 4 30, tramos. 4 tramos. Y me da una velocidad promedio, un promedial, de 15 kilómetros por hora. ¿Se entendió todo hasta acá? Sí, Sí. sí, sí. Bien. O vamos a probar que entendieron. Ahora tenemos esta gráfica. Vamos a hacer el primer análisis viendo una imagen. Y vamos a calcular alguna velocidad. Bueno, Ok. Bien. Empezamos primero. ¿Cuál es el punto inicial y final de esta gráfica? 30. eh, Sí, muy bien. ¿Ese cuál sería? ¿El punto inicial o final? Inicial. Inicial, muy bien. ¿Y el se llaman final? 30 kilómetros y terminaba en 0. En cero. Perfecto. Esa es la respuesta. El punto inicial son 30 kilómetros, este es metros, 30 metros, y el punto final son, en ese caso, cero. Sinceramente. Ahora, ¿en qué tramos avanza? Avanza, vamos a empezar con avanza. ¿Qué tramo avanza? Eh, En, en números, Siempre se pasea el tramo, se dice el tiempo, entre tal tiempo, tal tiempo. Avanzó entre tal y entre, tal. entre 10. entre 0 y 10. No, no avanzó acá. Fíjate qué pasó acá. Está volviendo. Pasó de 30 a 20. Ah, Avanza cuando sube. Imagínense una montaña rusa. Va subiendo. Avancé. Ah, Cuando baja, retrocede. ok. bueno, Entonces de 30 a No. 20 de- bajo 10. claro, sería de Eh, 15, porque de de 10 a 15. 15 se mantiene, o sea, se queda quieto. De De 15 acá a 15 la a mitad. 40. Hasta 40. Muy bien. No, Hasta, hasta ¿no? 30, Hasta porque 30. de 30 a 40 se mantiene también. Acá se puede separar en dos partes si quieren. Por ejemplo, como esta velocidad es diferente, porque este más Claro, cambia la velocidad. podemos decirlo, no está mal lo que dijeron, decir de 15 a 30, o también se puede decir de 15 a 25 y de 25 a 30. Es indistinto. Claro, Ok. para separar tramos. Para Ujú. separar los Separar tramos, la después velocidad. la velocidad acá es diferente que esta. Claro, claro. Sí. ¿Y retrocede en qué tiempos? De 0 a 10 y de 40 a 45. Muy bien. 0 a 10, o sea, acá 0 a 10 y de 40 a 45. Bien, porque la mitad justo no se ve, pero usted tiene que calcularlo aproximadamente, que es la mitad de la gráfica, así 45. Más o Bien. menos. Estamos bien. Pero es aproximada la gráfica. eh, para dibujar esto, es como lo hacían antes. La única diferencia es que ustedes no copian esto como está acá y lo pegan acá. Es decir, ustedes ponen la escala, ponen 5, 10, 15, 30, 21, 25, Claro. 30, 35, 40 y después van uniendo los puntos. Va a ser 0, 30, 0, 30,
5, 25, acá está 5, y acá está 25, y así sucesivamente. Van uniendo los puntos y los van conectando. ¿Sí? O sea que no tiene que ir tipo ordenado por número, sino por... No, tiene que ir ordenado como si fuera una escala, o sea, siempre Claro. aumentando. De la escala que vos elijas, de 10 en 10, Ujú. 5 en 5, 2 en 2, dependiendo qué números vos tengas. Acá, como todo Que termina en se 0 y unan en el mismo 5, punto. todos los números terminan en 0 y 5, hacemos todas escala de 5 en 5. Ok. Y 5 en este no sé 5. por qué me lo hizo 10 en 10 acá, pero lo ideal, me marcó el 5, a ver si puedo cambiar el dibujo. A ver, formato. Ah, ese es malito. Pero me lo marca. Qué raro. Después voy a ver, porque está mal, hace tanto que no uso estos tipos de gráficos y hace unos días se me actualizó y me cambiaron las cosas. Pero acá está el 15, acá sería el 5 y el 25, que no sé, está el punto ahí, pero no está acá abajo. Mira, si en Excel, si lo hace en Excel, dices marca, ¿eh? 5, 5, 25. 25. El primer punto es el X o el eje horizontal y el segundo punto sería el eje Y. Siempre se escribe así los puntos. Acá también. Bien, seguimos con las preguntitas. Vamos a calcular la velocidad de un tramo, por ejemplo. Vamos a calcular la velocidad del primer tramo, tramo A. Velocidad del tramo A, ¿qué va a ser? Posición final, ¿cuál sería acá? Ustedes me van diciendo. 20. 20. Acuérdense que la posición se lee de este lado. En el eje de la Y. Exactamente. Déjela ahí o vertical. La posición inicial, Es 30. 30, dividido el tiempo, que va a ser tiempo final. 10. 45. Ah, no. No, acá abajo. Ahí, Ah, 10, 10. Sí. 10. Siempre primer mirás el punto. tiempo abajo. O sea, lo que vos escribís arriba en la división, lo lees acá en la I. Lo que escribís abajo en la división, lo lees acá abajo en la X, la horizontal. Te quedaría 10, Sí, yo sí. creo que es horas, no sé cuánto si es horas, porque me fijo bien. 10 horas menos No había dicho que eran en metros, no metros. kilómetros. Ajá. Bien, Y que supongo que genial. serán minutos. Sí, somos minutos o segundos, puede ser. Ahí me fijo bien. Minutos. 10 minutos menos 0, ¿no? 0. 0 minutos. Ujú. Nos va a quedar menos 10, porque es 20 menos 30, sobre 10. Es que nos quedaría menos 1 kilómetro, no, perdón, metro por minuto. Claro. Debe, O sea debe que ser, cuando debe ser una vimos babosa, 1 metro por minuto. claramente. Debe ser un bichito, una babosa, por 1 metro en 1 minuto. Metro cuánto, sí, más o menos. Y es negativo. ¿Por qué? Porque estamos, como dijimos hoy, está retrocediendo. Está volviendo a su punto. Claro. ¿Te entiendes? Ahora vamos a Sí. hacer este tramo, que sería, o sea, el A, B, C. El tramo C va a ser igual. Si ustedes me dicen, y yo a ver si lo puedo achicar un poco. Ahí, así se ve. Tramo C va a ser el espacio final, posición final. ¿Cuánto sería? Acá, ¿eh? Ahí. 25. No, el espacio, Ah, posición no, final. verdad. 40. Acá. 40, Y el inicial 20. bien, Menos 20. menos 20. Ya ahora la resta da positiva, ¿por qué? Porque ahora sube. Ujú.
¿Entiendes ahí? Claro. Y acá el Sí. tiempo va a ser justo en la mitad, no va a ser tan perfecto acá, va a ser el tiempo, va a ser, ¿cuánto? Tiempo final, 25. Ahí 25. sí. Menos 15. 15. Fíjense que el tiempo siempre da positivo la resta. Porque dijimos recién, el tiempo no puede ser negativo porque no podemos retroceder en el tiempo. Ok. Acá nos quedaría 20 metros Ujú. sobre 10. Acá nos va a quedar igual a 2 metros sobre minuto. Ah, y es positivo. Sí. Si lo miran bien, tiene muy buen ojo, esta recta es más inclinada que esta recta. Por eso el valor es más grande. Sí, sí. Y ahora vamos a compararlo con este pedacito y ahí terminamos por hoy. Que se le hizo larga la noche. Tenemos BD. ¿Cuánto sería la posición final de este pedacito acá? 45. 45, Y el inicial 40. 30, exactamente. Ajá. Dividido el tiempo, que el tiempo va a ser 25. 45, 30 al final. acá, Final ahí 30. 30, ahí 30. 30, ¿Y el otro? Menos 25. Y el otro 25. Justo está justo en la mitad corta ahí. ah, Sí. Acá si yo pongo el puntito, me tiene que decir, a ver si me deja. A ver si me lo deja y ahora se lo. Ahí está. 40, 25. Ok. Esto, vamos a salir todo escrito acá arriba. Dijimos 25. Bien, acá esto va a ser 45 menos 40, nos va a quedar 5 metros. Dividido, en este caso también 5. 5. Y nos va a dar igual a 1. 1 metro por minuto. Entonces, la conclusión que habíamos llegado al principio, mirando solamente la gráfica, que dijimos que este trayecto tenía mayor velocidad que este trayecto, es correcta. ¿Eh? Es el doble. Las dos, se justifica lo que estábamos concluyendo. Bueno, Ujú. lo dejamos acá. Fue bastante rápido. Yo a ustedes iba más rápido porque ustedes ya trabajaron gráficos, así que esto era como un complemento de lo que ya trabajaron, que faltaba. Yo ahora les dejo dos actividades sobre esto para que lo hagan en su tiempo, cuando tengan tiempo para hacerlo, para practicar. No tiene Ok. fecha de entrega. ¿Sí? Es para que ustedes practiquen y se me consulten. Si no les sale, me dice, profe, lo hice, que tal vez está bien o está mal. Son dos ejercicios, son muy parecidas. Es dar gráfico, cuál es la posición inicial, durante cuánto tiempo estuvo detenido, cuántos metros recorrió en cada tramo. O sea, cada tramo, por ejemplo, acá vamos a hacerlo con el otro, con este. Por ejemplo, el primer tramo, vamos a ponerle tramo A, recorrido en A, va a ser que recorrió. ¿Cuánto recorrió? Es la resta de lo que hicieron arriba ustedes. Es decir, 20 menos 30. Porque estaba Ujú. en 30 al principio y volvió a 20. Entonces, ¿cuánto recorrió? 10 20 kilómetros. menos 10 kilómetros. O Le va sea, a quedar sería negativo porque negativo. está volviendo, pero no es. La respuesta es así: recorrió 10 kilómetros. ¿Por cuánto recorrió? No en qué posición terminó. ¿Sí? Claro. Porque si ya digo posición, yo ya le estoy tomando como un vector, estoy diciendo dónde está y con respecto a qué, si se dirige o se acerca. Entonces acá recorrió 10 metros. Bueno, acá no recorrió nada porque ¿Está estaba. bien si ponemos, por ejemplo, en un examen si hizo 10 metros de vuelta? Sí, está bien, está bien. Retroceso, puedo decir, 10 metros de retroceso o volviendo. Es lo Ah, mismo. está bien. Acá en este tramo le va a dar 0 porque es 20 menos 20. Acá en el Claro. tramo B va a ser 20
En los 20, porque estuvo un minuto, no, 5 minutos parado en el mismo lugar. Claro. Entonces, ahí no recorrió nada. En el tramo este de acá, que es el tramo C, estuvo, que lo escribo acá, estuvo en 40 al final y antes estaba en 20. Y eso les va a dar que recorrió en ese tramo 20 metros. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, estamos por hoy. Todo se entendió, no hay ninguna duda. El ejercicio que yo les voy a dejar es parecido a esto, para que practiquen. Practiquen y se saquen las dudas y me pregunten si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, qué les parece. Este ¿Se lo subo a la trabajo, carpeta? sí, ahora lo subo al grupo. Bueno. Ya lo subo. Joya, genial. Yo voy a grupo esperar está yo voy a esperar el video, profe, porque no, me perdí Bueno, todo. perfecto. Dale. Sí, el video más tardar va a estar mañana o máximo el lunes, porque hasta que lo cargue y todo, tarda un montón. Sí, sí, sí. Ahora cuando terminamos de hablar, se descarga mi drive, o sea, se empieza a cargar mi drive. Una vez que se descargó, me lo descargo en la computadora y de la computadora va a YouTube. Y hasta que cargue YouTube, no. Y después recién ahí lo subo. ¿Sí? Bueno, chicos, Ok. estamos por hoy. Dejo de presentar, pero los libero más temprano. Ujú. Ustedes están bastante avanzados, así que cualquier consulta me escriben por el grupo o me mandan WhatsApp. Si me mandan, acuérdense, si me mandan durante el día, la mañana o la tarde, yo recién les respondo la tardecita noche. ¿Por qué? Porque me dedico a responder a otros grupos. Entonces, cuando yo me pongo a revisar todos los que me mandaron, las personas que no las vi, me imagino que son los del EMPA. Entonces, yo les respondo ese horario. ¿Sí? Por si Ok. dicen que no les clave el visto. O sea, Bueno, Sí. Dale, profe. ¿Los trabajos los no. vio? Los de... No, los trabajos, siendo sincero, Bueno. solamente estuve acomodándolo, es decir, los separé en los grupos, en las fechas, cada curso, como corresponde. Recién el lunes voy a tener, no las he corregido, no sé si voy a llegar para el lunes, pero voy a tener la lista de los trabajos entregados, es decir, que les voy a subir al grupo quién entregó los trabajos, para que ustedes Ok. se queden tranquilos, que ahí tienen, si lo entregaron, va a aparecer ahí entregado y ya tienen una justificación o algo. Y los que no lo entregaron, bueno, sabrán, o los que me lo mandaron y pensaron que me llegó, a ustedes les respondí a todos que me he recibido. A mí sí, me Sí, a puso mí sí. recibido. A mí Bien, no. eso. Ah, por eso, bueno. Ok. ¿Vos quién me lo mandaste? ¿Qué, a dónde? ¿Por Lo WhatsApp? mandé por WhatsApp porque por mail no me lo agarraba. A ver, Si querés después le voy a reenviarte el buscar. mail, te lo vuelvo a reenviar. Dale. Si Dale, no, mandame un WhatsApp ahora, así lo busco, dale, si dale. lo descargo. Genial. Perfecto, ¿eh? Ahora te Ahí está el mando. doble. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Suerte, buen Nos fin vemos. de, que descansen. Hasta luego. Igualmente. Buen Igualmente. fin de... cuídese. Nos vemos.